Hola, bienvenidos al canal una vez más. En este nuevo video el día de hoy te estaré enseñando de cómo crear tu banner en Photoshop para poder personalizar tu canal en YouTube. Este banner va a ser creado para que se pueda visualizar o tenga una mejor visión en todos los dispositivos, ya sea en celulares, smartphone, computadora o en el Smart TV. Entonces, quédate hasta el final del video y comencemos. Vamos a ingresar lo que es a la aplicación del Photoshop. Antes de ello, primero tienes que descargar la plantilla que te voy a dejar. En este caso yo le voy a dejar en un enlace debajo de la descripción del video. Solamente cliqueas ahí, puedes hacerlo clic allí una vez que ingreses para que puedas o te redireccione el enlace. Hacemos clic en permitir, saltar publicidad y te redirecciona lo que es al enlace de Media Free. Entonces acá lo que tienes que hacer es solamente descargar y ya se lo pegarías en tu escritorio o en la carpeta que tú veas conveniente donde vas a trabajar. Entonces nos dirigimos acá a la aplicación del Photoshop una vez ya tengas descargado la plantilla, porque ahí está listo, solamente tú edites nada más, no tienes que hacer ningún otro movimiento, nada más. Bien, una vez estado acá en Photoshop, vamos a crear la medida para poder insertar la plantilla. En este caso le vamos a dar clic en nuevo. La base que vamos a crear va a ser lo que es una base de 2048 por 1114. Entonces allí es donde vamos a insertar lo que es nuestra plantilla. Perdón, 2048 por 1152. YouTube te recomienda lo que es esta medida de 2560 por 1140. Pero al insertar un banner con esta medida, entonces no se va a visualizar esto en todos los dispositivos, y lo que la mayoría queremos, o creo que todos, es que nuestro banner se note en todos los dispositivos de una forma más sofisticada. Entonces esta medida va a ser 2048 por 1152, que bueno, yo ya lo tengo, pero si tú aún recién lo vas a crear, créalo acá. Pones 2048, seleccionas primeramente, fíjate que esté en píxeles, no vayas a poner en pulgadas o centímetros. Tiene que estar seleccionado en píxeles, altura de 1152, la orientación tiene que estar horizontal y la resolución pues déjalo en 64, que es básica. Yo lo pongo en 74, pero normal, déjalo en 64. El color déjalo tal cual como te marqué acá y un bits de 16. Si quieres puedes hacerlo tal cual como estás notándolo aquí. El contenido del fondo vamos a ponerlo lo que es esto en blanco. Ya, sí, no en transparente, porque en este caso vamos a dejarle en blanco y le damos clic en crear. Bien, una vez ya creado nuestra base, ya está acá, y lo que vamos a hacer ahorita es solamente insertar nuestra plantilla. Vamos a archivo, nos damos lo que es acá a la opción de colocar elemento incrustado y buscas lo que es en la carpeta que tú lo habías descargado o donde lo habías ubicado ya tu plantilla. Pues si lo descargaste y no lo moviste de descargas, te diriges a descargas. En este caso yo ya lo tengo aquí. Entonces lo que vamos a hacer es insertar nuestra plantilla, damos clic aquí y listo. En este caso, como has puesto la misma medida y yo también, la plantilla tiene la misma medida, así que se va a insertar solita, y lo que vas a hacer clic nada más en enter para que se pueda estabilizar la imagen. Ok, como puedes visualizar, donde vamos a escribir va a ser aquí. Aquí es donde vamos a escribir nosotros, en el espacio de 1546 por 423 es donde se va a ver visible en todos los dispositivos tu banner. Pues en sí tu banner se va a ver hasta esta parte de aquí. Todo lo que tú ves en las computadoras de escritorio, sí se va a ver lo que es esto hasta aquí. Ya, pero si tú quieres lo puedes personalizar, puedes agregar algo más acá en estos espacios, pero solamente será visible en el escritorio. Lo que nos importa a nosotros es que se vea visible acá esta parte. Lo puedes ver desde tu celular o lo puedes ver desde cualquier otro dispositivo, así sea lo que es esto en el Smart TV. Entonces
Ah, si te preguntas, bueno, no sé, esto, ¿por qué yo lo acerco y o sea, lo distancio nuevamente? Si quieres o no sabes cómo acercar la imagen, pues presionas el botón control y el botón más se va a acercar. Si quieres esto alejar, presionas igual el botón control y el botón menos. Ya, eso es por si A o B esto no sepas lo que es este comando. Entonces, a lo que vamos a insertar ya nuestro fondo, porque acá como ves está así. Yo quiero ponerle un fondo aquí, esto por ejemplo yo ya tengo seleccionado, voy a darle lo que es igualmente en colocar incrustado y le vamos a dar clic acá donde esto es el fondo que yo quiero que esté. Ya, bien, listo. Entonces lo que tienes que hacer, recuerda, como la visibilidad solamente va a ser acá donde ves marcado, lo vamos a centrar y centrar acá, solo en esa parte de allí. Vamos a minimizar porque, o sea, quiero alargarlo todo, esta parte de acá, porque recuerda, o sea, tienes que ponerlo tal cual como lo estoy haciendo yo, porque eso es la parte que se va a ver reflejado en el escritorio. Ya, para poder escribir, como ya pusimos el fondo, colocamos todo ok, para poder escribir en el espacio que queremos que se note, esta plantilla lo voy a mover sobre del banner. Ya, entonces hacemos clic aquí y lo movemos aquí. Como ves, listo, ya está ahí. Luego lo que vamos a hacer es eliminar esta plantilla para que quede a la cuenta nuestro banner. Solamente nos estaría quedando así, de esta forma. Ya, bien. Iniciamos entonces lo que es esto a escribir. En este caso yo voy a escribir acá. No sé, tú tienes que poner tu eslogan, pues esto, por ejemplo, si tu canal trata de música, la mejor música, algo, o sea, lo que a ti se te ocurra. Para escribir, recuerda, te diriges lo que es aquí a la opción de texto, a este icono, marcamos o cliqueamos ahí y alargamos así nuestro texto. Listo. Voy a escribir Johan. Bien, listo, ya tenemos nuestro texto acá. Puedes cambiar el tipo de fuente, o sea, la letra que te redireccionas aquí. Puedes poner la letra que más te guste. Ya lo puedes personalizar tú, o sea, a tu manera. Ya. El tamaño también de la letra, también puedes modificarlo. Y a lo que también puedes modificar lo que es el color. Recuerda que automáticamente ya va a salir el texto centrado. Ya. Si tú quieres, pues es como si fuera tu Word. Cuando centras tu texto, o lo pones al inicio o lo pones lo que es en la parte que más, o sea, tenga una mejor visibilidad. Pues en este caso nosotros lo vamos a dejar tal cual como está, en centrado. Y su color, vamos a ponerle un color a ver, vamos a dejarle un color negro para ver, porque tenemos que visualizar con el fondo que coordine. Bien, entonces como vemos sí, pero vamos a ir modificando el color, ok. Listo. Bien, entonces acá vamos a darle luego unos retoques. Vamos a agregar, en este caso yo voy a agregar una imagen. Pues voy a agregar las imágenes de redes sociales. Listo, colocar incrustado. Y voy a insertar esta foto, por ejemplo. Bien, como puedes visualizar, esta foto tiene lo que es fondo. Yo lo voy a quitar el fondo. Hay diferentes formas de hacerlo. Si quieres saber cómo quitar el fondo de una imagen, pues te voy a dejar en la descripción del video también el video donde te explico de cómo quitar el fondo de la imagen. O también acá arriba, solamente teclea allí donde está apareciendo ahorita la recomendación, clique ahí y para que puedas quitar el fondo de la imagen. Entonces yo lo voy a quitar directamente desde acá, pero si tú quieres lo puedes hacer aparte. Y si ya tienes tus imágenes con fondo, o sea, perdón, sin fondo, pues mucho mejor, o sea, te facilita mucho menos el trabajo. Bien, como puedes visualizar, yo ya le he quitado lo que es el fondo. Luego ya si tú quieres lo haces algunos otros retoques más, como quitar la opacidad en los costados, o sea, para que no se note tanto la imagen. Una vez estado acá, lo que vamos a hacer es centrarlo, porque nuestra imagen tiene que estar centrada solamente en estos puntos de acá.
Ok, listo. Entonces lo que yo voy a hacer es presionas el icono acá, que ves lo que es esto como una cruz. Ahí entonces la imagen se podrá lo que es habilitar estos cuadros de aquí para que puedas moverlo. O lo puedas mover también, presionas la control y a la misma vez haces clic dentro de la imagen para que puedas movilizarlo así. Ok, entonces yo lo voy a ubicar en esta parte de aquí. Pero para ello, como te comenté, pues yo le voy a acercar más para poder trabajar lo que es de una mejor forma. Ok, entonces lo que voy a hacer es reducir el tamaño. Siempre te recomiendo que reduzcas el tamaño de aquí, de este lado de aquí. No reduzcas de acá, ni de acá, ni de acá, porque lo que vas a hacer es descuadrar a la imagen y entonces no se va a notar lo que es de una forma bien. Entonces vas a mover la imagen, un lado se va a notar más grande, un lado más pequeño. Entonces siempre te recomiendo de acá y luego ya haces los ajustes respectivos por ende. Listo, entonces como está allí, listo, no quiero que vaya al límite para que se pueda notar de una forma mejor, o si no, sí, pues sí, vamos a ponerlo al límite. Ok, de esta forma. Ahí, acercamos de acá. Ok. Tampoco lo pongas tan al límite. Deja un espacio de este tamañito aproximadamente. A ver qué tal queda. Ahí, listo. Y le damos la tecla Tab o Enter, como también lo conocemos. Entonces le damos Tab para que se pueda ya esto quedar cuadrado de esta forma. Clic acá dentro de la imagen, o sea, para que pueda salir. Y vamos a modificar el texto ahora. Bien, entonces el texto como ya está ahí, pues vamos, el texto tiene que estar más o menos en esta posición acá. A ver, tal queda. Pues sí, bien. Puedes alargar lo que es esto ahí, por ejemplo de este tamaño. Y acá ya vamos a agregar nuestras redes sociales. Entonces lo que tienes que hacer es, cuando siempre modifiques el texto, tienes que darle clic o la tecla Tab para que se pueda lo que es esto quedar ahí y no se pueda movilizar lo que es el texto. Para agregar tus redes sociales, lo que tienes que hacer, debes también tener descargado los iconos, y si es que no lo tienes, quieres poner los mismos iconos que voy a utilizar yo, también haces clic debajo de la descripción del video y para que puedas también insertar los mismos iconos. Recuerda que para insertar nos dirigimos a archivo, colocar incrustado, listo. Como podemos visualizar, entonces ya agregué lo que es esto, los logos de las redes sociales que quiero ingresar. Entonces esto lo que vamos a hacer es ya solamente cuadrarlo, dependiendo, como te digo, o sea, como tú quieres que vaya el diseño. Entonces hacemos clic ahí y arrastramos hacia acá. Recuerda que acá también, o sea, en YouTube puedes personalizar y también puedes poner lo que es esto, tus redes sociales directamente, la cual con tu link se le redirecciona hasta tu fanpage o tu Instagram. Haces clic nada más, o sea, así, clic acá y mueves la imagen. Mueves la imagen y lo que tienes que hacer ya solamente es esto, cuadrar el tamaño. Bien, entonces mira, para que tú puedas esto centrar y poner así un espacio pues sofisticado, o sea, como hacerte una medida ya de acá para acá, o sea, un espacio para cada uno, ya por ejemplo 50 centímetros. Entonces al tú mover el archivo, presionas primero o centras de acá, ya, y centras ahí. Por ejemplo, ahí te marca 0.359 y el otro de anchura tiene 0.500 pulgadas. Entonces lo que tengo que hacer es moverlo, o sea, para que esté lo que es con pasos iguales. ¿Ves? Los espacios entonces nos marcaría igual de 0.39, lo dejamos ahí. Enter nada más. A ver, ahora al minimizar y ver cómo queda, como ves, ¿qué tal quedó? Entonces está quedando lo que es perfectamente bien. Listo. Si le damos una vista previa con nuestro fondo, estaría quedando de esta forma. Listo. Para si quieres modificar tu texto, tienes que hacer clic acá en el texto
y acá, porque si tu cursor está acá seleccionado, pues no vas a poder modificarlo. Sí o sí tienes que hacer aquí, clic aquí, y ahora sí ya podemos modificar el tamaño. Pues vamos a ponerle un poquito más acá, más o menos ahí, y vamos a cambiar el tamaño de nuestra letra, y vamos a ponerle en 90. Vamos a ver qué tal queda. Reflexiones con vez. Entonces si lo ponemos con 90, pues perfectamente, creo que para mí está bien. El tamaño sea más grande tampoco, solo que movemos para que puedas mover así el texto, ya sin que pongas acá y muevas. Para que no salgas desde aquí, presionas la tecla control. Mira, ahí mira cómo está, fijaos, está lo que es así como puntos suspensivos. Presionamos control, se pone lo que es así, una línea ya sólida. Entonces ahí presionamos clic y puedes mover el texto a donde tú esto quieras ubicar. Yo lo voy a dejar lo que es en esta posición ahí, listo. Voy a cambiar lo que es esto, mi color, quiero ponerlo amarillo. Las letras, pues yo lo veo que sí está bien. Ahora si quieres cambiar tu tipo de letra, como te digo, pues cambias aquí, ok. Ahora lo que ya vamos a hacer hasta el final ya es a esto quiero agregarle lo que es una sombra. Entonces hacemos clic acá, hacemos clic derecho, opciones de difusión, esperamos, bien, y le vamos a dar clic acá en trazo. Como puedes visualizar, acá ya se marcaría lo que es este color, porque le he puesto este tipo de color blanco, pero yo quiero ponerlo un color negro. Okay. Al ponerlo el color negro, le voy a dar clic aquí, porque tienes que cambiar acá, y modificamos aquí. Si quieres que esté en 10, pues bien, porque si lo dejamos en 1, por ejemplo, no se ve casi nada. Lo ponemos en 5, se va a ver así el trazado. Lo ponemos en 8, por ejemplo, creo que está bien, listo. Acá tenemos que ponerlo lo que es en exterior, tiene que estar así en exterior y tu opacidad al 100%. Ahora, eso es un tipo de opción de difusión. Ahora, si tú lo quieres poner quizás con varios colores de una forma, entonces le vamos a dar clic acá donde dice tipo de relleno, le damos en degradado y por ejemplo te estaría quedando un color así, pero estaría seleccionando acá. Estos son los colores. Presiones, por ejemplo, yo selecciono este color, mira cómo queda. Vamos a ponerlo, por ejemplo, este color, mira, estaría quedando así. Bueno, es una suposición, pues no, tampoco le vas a poner este color porque ya quedaría un poco algo de... Para mí, bueno, o sea, ese color no me gusta, pues si a ti te gusta lo puedes poner así. Por ejemplo, puedes poner este color o tú mismo puedes modificar los colores. Haces clic acá en medio de degradado y cambias tu color acá. Clic acá y te redirecciona aquí. Cambias lo que es ya tu color si es que tú quieres y le das luego en finalizar. Okay. Pero para este ejemplo ya eso, como te indico, es ya como tú quieras hacerlo, ya, o sea, a tu gusto. Pero lo vamos a dejar para este ejemplo así. Una vez dado clic allí y le damos ya en OK. Entonces, como vemos, estaría quedando así. Ya para guardarlo, le vamos a dar clic acá y estaría quedando lo que es de esta forma. Finalmente, lo que ya estaríamos procediendo es a guardar tu archivo como un formato PNG o JPG. En PNG te recomiendo que es mucho mejor que lo pongas, pero YouTube también te dice que si lo guardas en un formato JPG pues va a ser mucho mejor, porque al subirlo a YouTube en el formato JPG pues va a subirse más rápido y también va a pesar menos, porque en PNG pesa lo que es el archivo más, pero también se guarda lo que es con una mejor calidad. Ok, si ya tú quieres ponerlo aquí más diseños o quieres ponerlo más letras, pues solamente agregas tu texto y listo. Ok, vamos a proceder a guardar. Entonces le damos clic acá en archivo y le damos clic en guardar como.
y yo le voy a guardar lo que es esto aquí en la misma carpeta donde había sacado las imágenes. Acá que voy a poner banner YouTube. Listo, bien. Al darle clic en guardar ya se estaría guardando. Aceptamos nada más, le damos en OK. Listo. Ahora vamos a hacer la previa visualización, o sea, de cuántos megas pesa este archivo. Como puedes visualizar, está pesando solamente 1.91 megas. Entonces, pues suficiente con eso para que lo puedas subir a tu canal de YouTube, ya que no estaría pesando mucho, pues como lo hemos guardado en PNG. Y a veces, o sea, si haces más modificaciones aquí, sí, eso sí, el archivo, o sea, va a pesar mucho más. Bien, entonces, una vez ya esto exportado lo que es a PNG, pues lo que tienes que hacer es solamente subirlo a tu canal de YouTube y a personalizar. Si no sabes también cómo personalizarlo, también te estoy dejando lo que es un video en la descripción de este video que estamos subiendo, y también te lo estoy dejando acá arriba. Como puedes visualizar, tienes lo que es donde te redirecciona el video de cómo poder personalizar. Damos por ejemplo acá en subir, ya, y nos vamos aquí, damos clic aquí y te voy a mostrar. Listo, genial. Estaría quedando de esta forma, así como puedes visualizar. Le damos clic en listo, lo que te indicaba anterior, que esto debes ubicarlo en esa posición, y le damos clic en publicar. Ahora vamos a dar lo que es una vista previa de cómo quedó lo que es esto, nuestro banner. Clic acá y clic acá. Bien, te voy a poner lo que es una personalización de cómo quedó allí y de cómo se ve reflejado lo que es esto en el celular. Bien, como puedes visualizar, ya estaría quedando de esta manera nuestro banner a la perfección en la computadora, y del celular también estaría quedando, si te das cuenta, de esta manera. Entonces, espero poder haberte ayudado con este video. Compártelo con tus amigos, suscríbete al canal si aún no lo estás, y ya nos estaríamos viendo en el próximo video. Recuerda que si tienes alguna duda o percance, pues escríbemelo abajo, lo que es en los comentarios o en el foro del WhatsApp. Gustoso te estaré ayudando. Nos vemos en el siguiente video entonces. Bye bye.